Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a... uy, perdonad un segundito, que he tocado algo que no debía. Ya, decía, bienvenidos a todos a la última sesión que tenemos con respecto a dirección de la innovación con el temario. Ahora iremos a repasar un momentín el temario y dónde estamos en nuestra hoja de ruta, ¿vale? Pero hoy tocamos el último tema del bloque 3, que es el de estructuras organizativas. Cómo vamos, cómo podemos desde un punto de vista empresarial enfocar la innovación y qué tipología de estructuras organizativas podemos encontrarnos. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y sobre todo de reflexionar, ¿vale? Es una clase también muy de reflexión, ¿vale? Con lo cual estáis súper invitados a participar proactivamente en la clase y lo agradeceremos todos, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, vamos a situarnos hoy, semana 13, ¿vale? Damos la clase de estructuras organizativas. Sé que estáis ya casi ya llegando al final del camino. Mucho ánimo, ya queda nada. Estáis trabajando en el caso 3 de Global Sur. La semana que viene haremos una clase un poco de conclusiones para ponerlas un poco, una presentación de conclusiones para poner un poco los inputs que habéis desarrollado en los casos. Y ya solo nos quedará la semana 15, que será la semana del 29 al 3, una sesión preparatoria de cara al examen, ¿vale? Yo os recomiendo a todos que vengáis a esta clase, ¿vale? Porque suele ser ayuda un poco, como lo que he intentado, yo creo que a lo largo de todo este curso ayuda un poco a aterrizar, ¿vale? Voy a intentar aterrizar una serie de aprendizajes y sobre todo de metodología a la hora de poder que podáis contar con una serie de herramientas de cómo preparar mejor realmente el examen, ¿vale? Y de cómo responder de forma coherente a lo que se os va a preguntar de cara al examen, ¿vale? Por lo tanto, no desvelo en este momento más, porque ya tenéis mucho ahora mismo por delante. Aún nos queda todo el desarrollo del trabajo y la semana que viene haremos esa clase de conclusiones. Pero venid por favor a esta sesión, creo que la agradeceréis y suele ayudar. A los alumnos les suele gustar porque por lo menos salen un poquito más confiados un poco con respecto a cómo va a funcionar, ¿vale? El examen. Bien, dicho esto, comentaba muy rápidamente que esto pasa volando, ¿habéis visto? Parecía que fue ayer cuando empezamos con los conceptos de innovación. Pues ya hemos terminado, evidentemente, todo el bloque de fundamentos de innovación. Después pasamos, recordad, vimos cosas muy importantes. Todo esto lo repasaremos en cierta manera en esa clase de repaso de cara al examen, ¿vale? Pero bueno, quedaros con los puntos importantes, lo que hablábamos de la mentalidad innovadora divergente, convergente, distintas técnicas que vimos. Vimos oportunidades de innovación, toda la metodología del design thinking, todo el tema del producto mínimo viable, el prototipado, el concepto de Lean Startup. Ahora estáis trabajando mucho el concepto de roadmap de innovación, ¿vale? Luego hablamos mucho de todo lo que fue la metodología Agile, ¿vale? La tercera metodología que completa un poco la parte del design thinking. Hablamos mucho también de financiación, cómo financiamos la innovación, qué tipo de mecanismos de protección tienen que cubrir las empresas para proteger esa innovación. Bueno, todo eso cumplía los objetivos del bloque 2 y el bloque 3 que habla más de cultura y organización de la innovación. La semana anterior pudimos ver un poco el concepto de creación de cultura de la innovación y la relevancia que esto tiene. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte de estructuras organizativas, ¿vale? Y vamos a intentar, pues hablar de una serie de puntos que yo creo que son muy interesantes y vamos a intentar cubrir, entre otras cosas, estos 4 puntos, ¿vale? Vamos a tratar de desvelar, en cierta manera, qué tipo de estructuras organizativas son las más afines para poder facilitar ese concepto de innovación. Vamos a intentar tocar esa gestión del cambio que es tan necesaria para poder fomentar lo que hemos hablado muchas veces como cultura e innovación. También
aprenderemos a desarrollar esa parte de capacidad innovadora. ¿Qué elementos son fundamentales a la hora de poder desarrollar esa capacidad innovadora? Y por último, veremos que todo esto conlleva, particularmente con la introducción de un montón de nuevas tecnologías, desafíos éticos, ¿vale? Y nos plantea una serie de preguntas también de cara a futuro, ¿ok? Por lo tanto, vamos a arrancar con el primero de los puntos, que es intentar entender el marco de las estructuras organizativas, ¿no? Este señor que tenéis aquí en la foto es un señor, probablemente no os suene, pero es un señor muy conocido. Fue un emprendedor estadounidense, Max Depré, que entre otras cosas, bueno, es uno de los pensadores más influyentes dentro de lo que es la parte del liderazgo organizativo en Estados Unidos, ¿no? Y Max Depré, a mí me gusta mucho esta cita que pone porque nos recuerda lo que es una realidad bastante incómoda en las organizaciones, ¿no? O sea, digamos que las empresas, por un lado, necesitan orden, necesitan procesos y necesitan, obviamente, mecanismos de control para poder funcionar, pero esos mismos mecanismos, en líneas generales, frenan muchísimas veces lo que es el concepto de creatividad y de innovación, ¿no? Por lo tanto, la innovación suele surgir, esto lo hemos hablado mucho, sobre todo en los primeros temas, ¿no? La innovación suele surgir de personas que generalmente os cuestionáis las reglas, ¿vale? O bien conectáis ideas distintas o proponéis lo que son caminos que no son, digámoslo así, convencionales, ¿vale? El problema surge cuando estas estructuras organizativas son, por un lado, excesivamente burocráticas y en cierta manera lo que hacen es premian el status quo, es decir, el no hacer nada, o ellos dirán la estabilidad, ¿vale? Frente a penalizar lo que es la experimentación, ¿vale? Que eso lo hemos también tocado muchas veces, ¿no? Por lo tanto, es una reflexión que yo hago, ¿no? Es decir, las personas más innovadoras en vuestras organizaciones ¿tienen en realidad el espacio para experimentar o pasáis más tiempo justificando vuestras ideas más que desarrollándolas, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Por favor, podéis intervenir cuando queráis. Esta es una clase también muy de reflexión, ¿vale? Con lo cual, yo os lanzo las preguntas en ese aspecto, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? Es decir, muchas veces pasamos más tiempo más centrados en ese status quo, el del no hacer nada que se salga de la estabilidad, más que en poder desarrollar ese tipo de ideas, ¿no? Por lo tanto, en el fondo la gran pregunta no es si tenemos talento creativo, que el talento creativo existe, ¿no? Y quiero pensar que existe en buenas dosis, ¿no? Sino si nuestra estructura organizativa, en cierta manera, permite florecer realmente esa creatividad y ese talento, ¿vale? Esa es un poco la gran pregunta que deberíamos hacernos. Por lo tanto, cuando hablamos de estructuras organizativas nos encontramos varios tipos. Yo os pongo una que a mí me toca mucho porque la he mamado desde que prácticamente nací en mi vida profesional, que es la de Procter Gamble. Y en líneas generales, la de muchísimas empresas grandes o multinacionales, si queréis, a lo largo de todo el mundo, que son estructuras matriciales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Una de las formas que tienen las grandes empresas de equilibrar lo que es, digamos, innovación y eficiencia es diseñar estructuras organizativas que en el fondo sean más flexibles, ¿vale? Procter utiliza una estructura, por ejemplo, pongo Procter porque pueden ser 400.000 multinacionales en las que trabajéis o se os venga a la cabeza. Te digo Coca-Cola, como os digo Unilever, como os digo 40.000 más que puede aparecer, ¿no? Pero Procter utiliza sobre todo una estructura matricial donde al final una misma persona es responsable de producto, de función y al mismo tiempo también de geografía, ¿no? Y aquí esto genera ventajas, por un lado, ¿no? Por la estructura matricial que ayuda a permitir combinar conocimientos distintos y también te ayuda a coordinar mejor los recursos y las capacidades a nivel global, ¿vale? Pero también introduce complejidad este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque son organizaciones muy jerárquicas,
donde suele aparecer también complejidad. ¿Por qué? Porque aparecen conflictos de prioridades. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, si soy responsable de la marca Gillette en Europa, tengo un reporte directo en España a mi general manager, pero tengo también un reporte funcional al director europeo de la marca, ¿vale? ¿Ventajas que tiene esto? Pues evidentemente puedes tener esa capacidad de lanzar productos globales y adaptarlos a a las condiciones locales que tengas geográficamente, ¿vale? Esto es una estructura muy común y muy desarrollada en un montón de países y de organizaciones empresariales, ¿vale? Tendríamos luego una estructura que ya vimos. ¿Recordáis lo que era la estructura ambidiestra? Os pongo aquí el ejemplo de Alphabet, ¿no? Por ejemplo, Alphabet. Las estructuras ambidiestras en el fondo lo que hacían era tener una rama que es su core, donde desarrollan lo que es la explotación de su core business, ¿vale? En el caso de Alphabet, pues el core business fundamentalmente, digamos, que se centra en toda la parte de YouTube, de Google, de Gmail, de Google Ads, que es lo que daría de comer, ¿no? A Alphabet y a los accionistas, ¿no? De Alphabet en este caso, ¿no? Pero la explotación correcta de su core business le permite explorar nuevas oportunidades de negocio, ¿vale? Por lo tanto, es interesante también explorar esto. Acordaos que otras empresas veíamos, Apple, ¿no? Apple es otra organización ambidiestra, claramente, ¿no? Y Amazon, ¿no? Bueno, que lo tenéis ya más que asumido, ¿no? Amazon, evidentemente, tiene su core logístico, pero evidentemente tiene una cantidad tremenda de disruptividades, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? Que le ha permitido explorar nuevos campos que nada tenían a priori que ver, evidentemente, con su core, ¿vale? El tercer tipo de organización, estaríamos hablando de, os pongo el caso de Zappos. ¿Os acordáis de Zappos? Zappos hablé de él cuando hablábamos del producto mínimo viable. ¿Os acordáis que os preguntaba, imaginaos que sois una empresa que en un momento en el que Internet aún no había nacido y realmente quieres testar si alguien quisiera comprar unos zapatos online, ¿vale? En un mundo en el que prácticamente Internet, las webs estaban naciendo, ¿no? Bueno, claro, a priori sonaba raro, ¿no? Bueno, pues el señor, el CEO de Zappos, Tony Hayes, en este caso, pues diseñó, acordaos, una web muy sencillita y puso, se bajó a una tienda, hizo tres fotos, las subió a la web y las colocó y en la web. Y a ver si alguien pinchaba y si alguien estaba dispuesto a pagar realmente por un calzado comprado a través de un medio que no era el habitual, ¿vale? Eso era Zappos, ¿ok? Bueno, pues Zappos se convirtió probablemente en uno de como digo yo, de los casos más conocidos. ¿Por qué? Porque elimina completamente todos los niveles jerárquicos de la empresa y lo que hace es organizarse mediante círculos de trabajo, en este caso, con responsabilidades distribuidas, ¿vale? Es decir, la idea detrás del modelo de Zappos, que se llama holocracia, es bastante sencilla. Es decir, si queremos organizaciones que sean más innovadoras y más adaptables, pues debemos acercar lo que es la toma de decisiones a quienes están más cerca del problema y a quienes están más cerca del cliente, ¿no? Esa es la lógica. Sin embargo, también, pues la realidad también con el paso del tiempo fue mostrando las dificultades que tenía el modelo de holocracia. ¿Por qué? Porque no todas las personas se sienten cómodas trabajando sin una estructura jerárquica clara, ¿vale? Y en este caso, la coordinación puede volverse, si queréis, aún como un elemento más de ayuda de complejidad. De hecho, el caso de Zappos es famoso en su concepto de holocracia. ¿Por qué? Porque el 15% de los empleados de Zappos acabaron marchándose. Y se acabaron marchando de la compañía porque no se sentían cómodos. ¿Vale? Entonces, esto en el fondo nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? Una pregunta de reflexión que yo haría, ¿no? Es, ¿la innovación surge porque eliminamos la jerarquía o porque damos
más autonomía y más confianza a las personas. Aquí probablemente, o sea, si lo pensáis, viendo las tres estructuras, aquí la clave no, probablemente no sea eliminar jefes, ¿vale? Sino que la clave reside muy probablemente en diseñar organizaciones donde las personas tengan una capacidad real para actuar y sobre todo para poder tomar decisiones, ¿vale? Por lo tanto, viendo estos tres casos, eh, yo lo que os diría es que al final no existe una estructura perfecta para innovar. Existen diferentes modelos organizativos, ¿vale? Hemos visto algunos. Pero si bien la estructura matricial, ¿qué hace? Busca o combinar lo que es la especialización con la colaboración, ¿vale? La organización ambidiestra intenta equilibrar lo que es lo que decíamos, la explotación del negocio con la exploración de nuevas oportunidades, ¿vale? Y la holacracia apuesta por justamente lo contrario, por la descentralización, ¿vale? Lo que busca es la autonomía. Yo creo que aquí la clave es que lo interesante de todos estos modelos es que en el fondo todos persiguen el mismo objetivo, si lo pensáis bien, ¿no? Es crear las condiciones necesarias para que la innovación pueda ocurrir de forma normal, que pueda fluir de forma normal, sistemática, ¿vale? La diferencia real está en el equilibrio que hay entre los distintos elementos. Estos elementos, evidentemente, son el control, la libertad que tienen los empleados dentro de la organización para poder tomar esas decisiones y luego algo muy importante como es la coordinación, ¿vale? Esto es absolutamente clave, ¿no? Vosotros que trabajaréis en distintos modelos, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que vuestro modelo actual es el más adecuado para fomentar lo que es la innovación en la empresa? ¿Quién quiere darme su perspectiva? ¿Consideráis que trabajáis en un modelo o de estructura organizativa donde existe aplicabilidad a la parte de innovación? ¿O pensáis que justamente por el tipo de estructura en el que estáis metidos, consideráis que hay un freno a la innovación en vuestra organización? ¿Qué pensáis? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal, William? Adelante. Te hablo desde Colombia y digamos de la experiencia que he tenido en algunas empresas que he trabajado. Aquí el tema es más por las estructuras jerárquicas. Ujú, A veces tienden a hacer eso mismo un impedimento porque hay que empezar a escalar como la idea, la innovación y como que eso mismo se va volviendo una piedra en el camino o de tropiezo, el cual a veces no permite que esas ideas ujú, no tomen fuerza y se lleven a cabo, ¿sí? Digamos, y en el tema comercial, para los que pronto han trabajado en esa área, a veces las ideas vienen de los mismos clientes y en esa misma estructura jerárquica toma el mismo rumbo del que le acabé de hablar. Pueden ser ujú. muy buenas ideas, pero por la burocracia y la jerarquía, a veces no llegan a donde deben llegar y, no sé, uno termina hasta desanimándose, por llamarlo Claro, así porque bien, siente que eso no es tomado en cuenta y se puede perder, claro. digamos, un negocio importante por eso. Perfecto, perfecto, gracias William. Eso es un caso claro de estructura matricial, clarísimamente, donde la jerarquía, evidentemente, todos esos cambios parece que no llegan y cunde el desánimo, ¿no? Perdona, ¿alguien tenía la mano? He perdido un momento del listado. Alguien iba a decir algo y no sé quién es. Más comentarios. ¿Alguien más? Hola, profe. Adelante, José. Sí, profe, yo trabajo para una entidad pública Ujú, también en Colombia y sabemos lo complejo que es desde el sector público innovar. Sabemos que si bien se han dado pasos en procesos de gestión de conocimiento que busca precisamente que esa memoria institucional se mantenga, pero que se diseñen nuevos procesos innovadores, pero
en sí el ejercicio de innovar es un ejercicio muy complejo que está sujeto a temas presupuestales, a Ujú. temas políticos, a temas de voluntades y demás, que impide realmente que a veces los gobiernos, los estados, sean ágiles en las necesidades de los ciudadanos. Entonces, a veces desde el sector público, especialmente, es muy complejo ese proceso. Muchas gracias, José. Sí, a ver, todos los que trabajéis en el sector público soléis mucho quejaros, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y no os falta razón, ¿no? Al final, las administraciones públicas, pues evidentemente no se caracterizan preeminentemente por ser modelos tremendamente dinámicos ni ágiles, no solo a la hora de implementar innovaciones, sino a la hora de crear esa cultura o esa semilla de innovación, ¿no? Que esa es la clave, ¿no? Quién más quiere aportar algo sobre dos participantes? Profesor, Adelante, eh, adelante, Isabel, sí. nada, yo pienso y en mi experiencia es que muchas veces formamos parte de organizaciones donde innovar se convierte en ideas que surgen en un escritorio. Ujú, Es como un tema de competencia que se da muchas veces a nivel directivo y a nivel gerencial, sin querer a veces, muchas veces la empresa como tal estimula sin darse cuenta la competencia entre iguales, cuando lo que debería estarse produciendo son mesas de innovación, ujú, porque no hay duda, y usted lo ha dicho a lo largo de estos 3 meses, la innovación es un proceso multidisciplinario. Es un totalmente, proceso, totalmente. incluso el cliente o a quien está dirigido realmente el servicio o el producto, forma parte, o casi siempre, ya sea con voz propia o no. Sin embargo, vivo mucho la situación de que muchas personas creen, innové y es mi gran idea. Y es Totalmente. terrible. Cuando Bueno, uno en el ve fondo, el resultado, dice cuántas oportunidades mejor hubiesen habido claro. si hubiese tenido un conjunto de ideas. Bueno, yo creo que pone sobre la mesa un punto muy interesante, ¿no? Que es al final, creo que la competitividad interna no está reñida con la colaboración interna, ¿no? Parece que sean palabras antagónicas cuando debería ser justamente lo contrario, ¿no? Es decir, uno es más competitivo o un equipo es más competitivo en tanto en cuanto la colaboración fluye, ¿no? O al menos así debería ser, ¿no? Así debería ser. Quedaros realmente con un concepto, con esto de las estructuras, para seguir avanzando. La estructura importa, ¿vale? La estructura importa, pero la estructura no es suficiente. Es decir, una estructura diseñada para innovar puede fracasar en el fondo si la cultura de esa empresa penaliza lo que es el error, ¿vale? Mientras que una buena cultura puede compensar muchas limitaciones estructurales al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces la estructura es importante, pero si no hay detrás una cultura que la vale, estaremos abocados al fracaso, ¿no? La verdadera ventaja competitiva, que decía ahora mismo vuestra compañera, en el fondo aparece cuando estructura y cultura trabajan en la misma dirección. Es exactamente lo que apuntaba vuestra compañera, ¿vale? Estructura y cultura trabajan y avanzan en la misma dirección. Y eso es clave que lo tengamos claro, ¿no? Decía el señor Jim Rohn, que es otra cita que me gusta poner, a mí me gusta poner muchas citas de oradores estadounidenses porque son bastante inspiradores. Este es un tío que fue un tío muy importante en toda la parte de liderazgo motivacional, ¿no? Porque, a ver, hasta ahora hemos hablado de estructuras, pero ahora aparece una cuestión en el fondo que es más importante, es quién toma las decisiones y quién asume la responsabilidad, ¿vale? Y esta cita, en el fondo, lo que nos recuerda es que ninguna organización, en el fondo, puede avanzar si las decisiones se retrasan de forma constante, ¿vale? En una estructura jerárquica, como veíamos antes, una matricial tradicional, la responsabilidad suele estar clara en que hay un responsable, hay una cadena de mando, hay lo que se llama una rendición de cuentas, ¿no? Es decir, tener accountability, ¿no? En cierta forma, ¿no?
Pero en un modelo, por ejemplo, holocrático, las decisiones están muchísimo más repartidas, ¿no? Y ahí surge otro reto. ¿Cómo nos aseguramos que alguien asume finalmente la responsabilidad final, ¿no? Es decir, por esa falta de accountability que estamos diciendo, ¿no? De ser responsable por. Por lo tanto, ¿qué es más, en el fondo, qué es más peligroso para una organización que es innovadora? ¿Tomar una mala decisión o no tomar ninguna? Y os digo esto porque muchísimas empresas, en el fondo, hay un montón de organizaciones que fracasan, no porque se equivoquen, sino porque pasan demasiado tiempo analizando y demasiado poco actuando. Y eso es un poco fiel reflejo de los comentarios que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Y es un mal endémico realmente, ¿no? Porque eso lo vamos encontrando en un montón de compañías, ¿no? Entonces, si vuestras empresas tuvieran que reaccionar mañana, imaginaos a un lanzamiento, una disrupción tecnológica importante, ¿qué estructura respondería mejor? ¿Una jerárquica, una matricial o una holocrática? No lo sabemos. En el fondo, el debate, que es muy interesante, nos lleva realmente a otra conclusión, ¿no? Que es que las organizaciones en el fondo que son, digamos, más innovadoras, no son necesariamente las que tienen menos jerarquía, ¿vale? Sino las que consiguen en el fondo tomar buenas decisiones, pero de forma rápida y obviamente sin perder claridad sobre quién es responsable de ellas, ¿vale? Y esto es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de tomar esas decisiones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que uno de los mayores errores que existe en innovación es pensar que al final que todas las personas tienen que aportar de la misma manera. Esto es muy típico. Estamos ahí, ¿no? Es que soy el único que hablo y el otro no habla. O soy el único que aporta y yo no hablo. No. Al final, un equipo innovador funciona precisamente porque reúne perfiles distintos, ¿vale? Y aquí vemos distintos roles. El del facilitador, cuando conecta personas, cuando ayuda a conseguir recursos, ¿vale? El ejecutor, cuando transforma las propuestas en algo concreto. El convergente, el que filtra, el que analiza, el que convierte ideas en propuestas que sean viables, ¿vale? Y luego está el divergente. Acordaos, convergente y divergente. El divergente es el que genera la idea, ¿vale? Explora posibilidades. Este es el que se cuestiona lo establecido, ¿no? Por lo tanto, la innovación no surge únicamente de buenas ideas, surge cuando alguien imagina, cuando alguien valida, cuando alguien ejecuta y sobre todo cuando alguien facilita que todo eso ocurra. ¿Qué ocurre cuando en un equipo solo hay generadores de ideas? Y cuando solo hay ejecutores, pues en el fondo estamos abocados al fracaso, ¿no? Por lo tanto, tener perfiles diversos en este aspecto de estrategia colaborativa es absolutamente imprescindible, pero lo importante no es que haya muchos perfiles diversos, lo importante es que, ¿qué? Que sepan colaborar, ¿vale? Al final, muchas iniciativas fracasan no porque exista falta de talento, sino porque no tienen o porque tienen, digamos, objetivos distintos o los mecanismos de coordinación no son los adecuados o porque las organizaciones innovadoras desarrollan, en el fondo, prácticas específicas de colaboración o deberían, ¿no? Deberíamos estar hablando, lo que antes comentaba vuestra compañera, ¿no? Crear esos espacios de colaboración, ¿no? Espacios para compartir conocimiento, para compartir objetivos comunes, para que existiese una comunicación transversal, herramientas para coordinar equipos diversos. En definitiva, lo que es cultura de confianza, cultura de aprendizaje, ¿vale? Yo siempre digo que al final la innovación en una empresa es en gran medida un auténtico proceso colectivo, ¿vale? Y así es como lo tenéis que ver, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Cuando hablamos de eso, porque ya sabemos que dependiendo, por eso os pongo, por eso empiezo hablando del tipo de estructura que pueden ayudar o no.
Importante en el fondo es que las estructuras son necesarias, pero independientemente de esa estructura, lo que falta es ese germen de cultura colaborativa, ¿vale? Y eso es muy importante que lo desarrollemos, ¿no? ¿Qué ocurre o cuál es la colaboración si no existe ese trabajo de equipo? ¿Qué acaba ocurriendo? Esto imagino que lo vivís todos, lo acabáis de constatar en vuestros comentarios, ¿no? ¿Cómo es la colaboración? ¿Consideráis que en vuestras empresas en general la colaboración es buena o es muy deficiente? O verdaderamente cada uno va a su aire? ¿O el famoso trabajo de equipo brilla por su ausencia? ¿Quién quiere darme su opinión? O de empresas en las que hayáis trabajado, me da igual. Es decir, ¿dónde veis que está el problema? Adelante, Diego. Hola, profesor, ¿qué tal? Yo justamente también participo dentro de lo que viene a ser del sector público de mi país. Yo trabajo Ujú. específicamente en el Ministerio de Educación. Bien. Justamente yo estoy liderando en este momento un equipo de 40 personas para un proyecto que tengo que ver con otra dirección en conjunto. Y si Ujú. bien ambos formamos justo, estamos bajo la misma empresa, por así decirlo, Ujú. cada dirección pelea por su lado. Entonces, a la hora de la hora no hay un trabajo en equipo, por más que ambos estemos inmiscuidos en este mismo proyecto, sino cada uno vela por los intereses de cada dirección y cuando incluso hay que reportar arriba, es echarse la culpa los unos con los otros y nunca nadie al final tiene la razón y el proyecto se retrasa más. Bueno, Diego ahora mismo acaba de describir perfectamente lo que es trabajar en silos, ¿vale? Es decir, es un ejemplo perfecto que me viene como anillo al dedo para, en el fondo tenemos que luchar realmente exactamente contra el concepto del silo, ¿no? Que está comentando vuestro compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque esto al final, evidentemente, no fomenta la descoordinación, no ayuda realmente al crecimiento. ¿Y qué implica todo esto de no trabajar? Ahora os doy paso, chicos. ¿Qué implica realmente todo esto de trabajar en silos? Pues aquí lo veis, falta de visión, es decir, cada área se centra en sus propios objetivos, justamente lo que comenta Diego. Y al final se pierde el qué, se pierde de vista lo que que haya una estrategia común. ¿Y el resultado qué es? La desalineación con la misión y con las prioridades probablemente que nos hayamos marcado como empresa. ¿Qué más ocurre? Duplicación de esfuerzos y recursos. O sea, hay una pérdida de eficiencia y mayores costes. Lentitud a la hora de la toma de decisiones. Se retrasan proyectos, se paran iniciativas. ¿Por qué? Porque hay que resolver conflictos entre departamentos continuamente. ¿Vale? Todo esto nos lleva a un impacto negativo en la experiencia que tiene el cliente si realmente trabajáis de cara al cliente. Al final, ¿qué hace? Marketing promete algo, operaciones no puede cumplir, el client service o servicio al cliente desconoce lo que ventas ofreció. Resultado totalmente incoherencia de marca y pérdida absoluta de confianza delante del cliente. ¿Vale? Eh, Todo esto que supone al final, freno absoluto a la innovación. La creatividad se queda encerrada en cada silo y se pierden oportunidades de generar ideas transversales y aprovechar lo que antes estábamos hablando, inteligencia colectiva, ¿vale? Que es la madre del cordero. ¿Qué queríais decir, chicos? Perdonad, que os he cortado. Es que me ha venido muy bien el caso de Diego para introducir el efecto silo. Profe, gracias. En mi Hola, Luciano. caso, ¿cómo está? En mi caso tuve la oportunidad de trabajar en una empresa del sector público, de servicios públicos, Ujú. donde si bien era muy marcado el esquema de silos y había una configuración como muy segmentada muy fuerte trabajaba muy fuerte desde la gerencia por cumplir objetivos y ese miedo era el que finalmente Perdón, perdón, bajaba. Luciano, no se le entiende bien a Luciano. Mili Luciano, tiene no el no te micrófono oímos. abierto. Sí, tienes el micro abierto y hay mucho ruido. Mili, oh, parece que no nos está escuchando y no deja Hola, entender a hola, Luciano. hola, hola.
No, no, Luciano, tienes el No, micrófono abierto y hay mucho ruido de fondo. no es el mío. ¿No es el No tuyo? tengo, No, no, no es hay Mili ruido. Moreno que tiene el micrófono abierto adicional y parece que no nos está escuchando y no deja entender a Luciano. Ah, pues es Profesor, pero usted puede colocar el mic en silencio, ¿no? Sí. eh, pero el problema es que no sé quién es el que es. A ver. Mili Moreno, Mesa. Mili, Mili. A ver. Vamos a ver. Ahora, ¿sí? Profe, bueno, no, en resumen, Vale. en una estructura muy, muy, muy convencional, teníamos la oportunidad de trabajar, tuve la oportunidad de trabajar en una, por proyectos, en una estructura líquida que le llamaron, y, Mm, y eso estaba dirigido por un jefe, por un gerente de proyectos que era de una sola área, obviamente, respondía a una gerencia, pero tenía gente trabajando dentro de distintas gerencias, abocados casi que al 100%. Pero esa configuración era solo por proyectos, ujú. pero conocí la empresa que era toda su configuración, o al menos el 80% de su configuración era líquida. Y la verdad es que estaban demostrando unos resultados muy buenos, Ujú, porque además ellos tienen la obligación de hacerlos públicos en sus informes de gestión y de sostenibilidad. Pero sí creo que a- por más, por más holocráticas que fueran las organizaciones, eh, yo creo que hay algo que atraviesa a todos, y es el cumplir el objetivo, el miedo por no cumplirlo, y la bajada ujú. de línea por finalmente el celo por compartir la información y evitar que o bien se vean las deficiencias propias o bien Ujú. resalten las eficiencias Claro, ajenas. no, claro, Entonces, totalmente de acuerdo. sí, Has dicho algo que es muy típico, ¿no? En todo tipo de organización, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de la información es poder, ¿no? Eh, es increíble, pero es así. Yo he pasado de culturas americanas donde ventas no se hablaba con marketing en sus inicios porque consideraban que la información era poder y no se circulaba la información, ¿no? Y eso es bastante problemático porque se llega a generar realmente unos muy malos ambientes, aunque como tú bien dices, en el fondo todos empujan para llegar a unos objetivos finales, pero cada uno empuja a su manera, que esa es la diferencia. claro, Ese claro, es el, claro. ese es el problema, ¿no? Vamos a ver un ejemplo muy interesante que me gusta. Profe, perdón. Sí, adelante, William. Yo quería dar un pequeño aporte. Sí, Siento que también hay veces el inconveniente puede ser más cultural dentro de las total, empresas, total. porque a veces la gente le tiene miedo a responsabilizarse a veces de sus acciones, porque yo puedo ofrecer o dar unas ideas muy innovadoras, pero no siempre van a depender de mi poder ejecutarlas. Entonces, si yo la Efectivamente. elevo a un área superior, esa área de pronto va a tener el miedo de ejecutarla porque si no sale bien, se van a sentir responsables y de pronto sienten que los van a, no sé, a castigar porque obviamente todos están atados a un tema de aprobación de presupuestos y va a haber dinero de por medio. Entonces, por eso digo que puede ser más cultural a veces el miedo a seguir Totalmente. adelante, a creer en ello, que puede también Por entorpecer eso, las cosas. gracias, William. Por eso decimos que en el fondo, independientemente de la estructura, puedes tener una u otra. Pero realmente tu capacidad de innovación no la define la estructura en sí mismo, sino tu capacidad cultural dentro de la empresa para poder fallar, para poder experimentar, ¿no? Que esa es realmente la clave, ¿no? Porque muchas veces le echamos la culpa a cómo estamos organizados, pero realmente esa estructura puede ser más o menos eficiente en función de que sea más o menos abierta a un cambio cultural a la hora de poder
innovar, experimentar, fallar y no tener que estar todo el día escondiéndose de si fallo, el qué dirán o qué dirán, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando porque hay más debates por aquí y quiero que sigáis participando, pero es que hoy me han dado muy poquito tiempo para hablar con vosotros de este tema y me podría pasar horas. Entonces, os voy a poner unos ejemplos también muy interesantes, ¿no? Son de grandes empresas que ilustran muy bien realmente qué ocurre cuando esa colaboración falla, ¿no? Y os pongo el caso de General Motors, porque es probablemente uno de los ejemplos más conocidos dentro del llamado efecto silo, ¿no? El efecto silo que antes comentábamos, ¿no? Eh, Repito, silo organizativo lo denominamos cuando aparecen distintas formas de trabajar de forma aislada, ¿no? Cada uno, lo que decimos, protege su información, cada uno persigue sus objetivos propios, no hay una visión global, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando General Motors tuvo este problema que veis en pantalla? El problema técnico, era un problema técnico de un interruptor del encendido, que era defectuoso, y este problema era conocido por distintas áreas dentro de la organización. ¿Qué ocurría? Que la información estaba fragmentada y en el fondo nadie asumía la responsabilidad integral sobre el problema. Esto tuvo unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque en el fondo, pensáis, ingeniería conocía parte del problema, calidad conocía otra, seguridad disponía de información que era relevante y dirección no recibió una visión completa y coordinada de todos estos, ¿no? Y el resultado fue que durante un montón de años, pues no se tomaron todas este tipo de decisiones adecuadas y esto provocó accidentes y decenas de fallecidos. ¿Vale? Y esto provocó una de los mayores un recall, una de las mayores retiradas de producto de vehículo más importantes de la historia de la compañía, ¿no? Aparte de, imaginaos el multazo y los miles de millones que hubo que pagar también, ¿no? Entonces, aquí la enseñanza es clave. El problema no es únicamente técnico. El verdadero fallo es un fallo organizativo, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Vale, hemos visto primera parte, estructuras organizativas. Vamos a intentar entender qué ocurre cuando intentamos gestionar o fomentar esa innovación, que va muy ligado con lo que decía vuestro compañero ahora mismo. Yo os pregunto lo siguiente. Si reunimos en una sala a los mejores expertos de una organización, ¿qué pensáis que ocurrirá? ¿Aparecerá la innovación de forma más fácil, más automática? ¿Qué pensáis? ¿Alguien? Dependiendo del perfil de cada uno. Dependiendo del perfil de cada uno. Vale, es una pregunta, es una respuesta interesante. La Profe, respuesta, adelante, buenas Judith. tardes. Buenas tardes. Yo creo que tener varios tipos de conocimiento surge que se generen grandes innovaciones. Si tenemos personas de la misma rama de conocimiento, muy probablemente las innovaciones no serán tan impactantes o no saldrán de la caja como puede ser un equipo interdisciplinario. Vale, eso es interesante. Pero al final, si lo pensáis, la ventaja competitiva no está solo en el talento individual. ¿Cuándo generamos ventaja competitiva? Cuando la capacidad de la organización es lo suficiente como para combinar todo ese talento individual de forma efectiva. ¿Vale? Es decir, al final pensad que la innovación no es un deporte individual. Requiere equipos con perfiles distintos y, por otro lado, mecanismos de colaboración que en el fondo me permitan transformar ideas en resultados. Pensad que el reto no es reunir talento, es conseguir que ese talento trabaje hacia un mismo propósito. ¿Vale? Y esa es la idea clave, realmente. Entonces, de poco me vale tener a 7 gurús en una sala si cada uno va a tirar por un lado, muy probablemente por algo que conocéis también mucho, ¿no? Que es el concepto de famoso ego, ¿no? ¿Qué ocurre o qué tipo de dimensiones nos encontramos cuando hay resistencia al cambio? Cuando la iniciativa de innovación fracasa, solemos pensar generalmente que el problema está en la tecnología o que ha sido un problema estratégico. Eso es lo general, ¿no? Sin embargo, hay un montón de veces que el verdadero obstáculo está en la resistencia al cambio.
tan famosa que también la hemos comentado y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y esa resistencia no siempre aparece porque las personas eh, sean contrarias a innovar, en el fondo. Muchas veces surge por razones que son más profundas. Hay elementos de barreras comunicativas. Aquí el problema es que las personas hablan lenguajes distintos, ¿vale? El ingeniero piensa en eficiencia técnica y el marketingiano piensa en su campaña de publicidad y en los clientes. Finanzas en qué piensan, rentabilidad. Y todos hablan del mismo proyecto, pero lo están haciendo desde marcos mentales, que son diferentes, ¿vale? Y en el fondo no es que estén en desacuerdo, o sea, es que muchas veces ni siquiera están interpretando el problema de la misma manera, que es la clave, ¿no? Pero también pueden surgir conflictos metodológicos, que son muy claros de encontrar, ¿no? Cuando todos quieren llegar al mismo destino, pero discrepan acerca de el camino que tienen que tomar. Unos quieren experimentar más rápido, otros quieren probar y aprender, otros prefieren analizar más, otros quieren minimizar riesgos, etc., etc., ¿no? Y eso nos lleva también a qué, en el fondo, a resistencias claramente culturales, ¿no? Y lo que llaman identidad profesional, ¿no? Esta, en el fondo, para mí es la más complicada de gestionar, porque la innovación al final lo que hace es cuestionar conocimiento, ¿no? Hábitos, formas en las que has trabajado o has funcionado durante un montón de años, ¿no? Cuando alguien siente que el cambio pone en duda su experiencia o su valor profesional, aparece la resistencia, que es lo que decía también Walter antes, ¿no? Por eso hay muchas veces las objeciones técnicas, en el fondo, lo que están es escondiendo preocupaciones personales. Es decir, no siempre defendemos una idea porque sea la mejor. A veces la defendemos porque forma parte de nuestra identidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál pensáis en realidad de las tres resistencias creéis que es la que más está relacionada con el ego de estas tres? La tercera. 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 Vale, normalmente casi todo el mundo me dice la tercera. Y la verdad es que sí, la resistencia cultural e identidad profesional es la más vinculada al ego, aunque las tres en el fondo tienen componentes emocionales, ¿vale? Por lo tanto, la gestión del cambio, en el fondo, si lo pensáis, no consiste tanto en convencer a las personas de que una innovación o que innovar es bueno o es malo. En el fondo consiste en entender qué están intentando proteger. Es decir, su lenguaje, su forma de trabajar, o incluso, si queréis, hasta la identidad profesional, ¿no? Por eso, solo cuando comprendemos esa resistencia, podemos empezar a trabajarla de forma más efectiva, ¿vale? Esto es interesante. Os hago una pregunta. ¿Habéis vivido integraciones de grandes empresas? ¿Alguno de vosotros? Yo he vivido varias, he tenido la suerte o la desgracia, siempre digo suerte, evidentemente, porque evidentemente es una experiencia muy interesante, ¿no? Pero integrar una compañía en otra requiere de una complejidad de integrar una serie de conocimientos, no solo técnicos, sino de valores fundacionales de cada una de las organizaciones, que es muy importante. Pongo dos ejemplos para que veáis un poco la gestión del cambio. Cuando Mercedes y Chrysler se fusionaron, allá ya por los años finales, por los 2000, creo recordar, este es un ejemplo muy bueno de organizaciones de las que no fracasan solo por decisiones estratégicas equivocadas, fracasan porque las personas, en el fondo, no consiguen trabajar juntas, ¿vale? Y esto en el fondo dices, bueno, la operación en el fondo tenía sentido, sí. O Mercedes, ¿qué hace? Aporta prestigio, ingeniería, ¿no? Chrysler, ¿qué aportaba? Agilidad, presencia en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurría? Había dos formas muy distintas de entender la empresa. Lo que una organización consideraba disciplina, la otra lo veía como absoluta burocracia, y lo que una consideraba rapidez, la otra lo veía como pura improvisación. Por lo tanto, ¿es más fácil integrar dos balances financieros o dos culturas organizativas?
Y esto, por eso os pongo este caso. Por este caso nos recuerda que la verdadera dificultad del cambio muchas veces no suele estar en la tecnología, ni en los procesos, ni en las personas, ni siquiera en sus hábitos. Está en la forma en la que trabajamos. Y esta es clave. Está en la forma en la que trabajamos. Y muchas veces cuando integramos compañías se nos olvida esto. La innovación y el cambio, en el fondo, no fracasan porque las organizaciones sean distintas. Fracasan cuando esas diferencias no se entienden, no se gestionan y por el fondo, y por último, terminan convirtiéndose en barreras culturales, ¿no? Pongo ese ejemplo y os pongo otro, os copio, mirad, esto es de ayer mismo, ¿no? De mi primer presidente cuando yo entré en Gillette, pues allá por los años 2000, ya ni me acuerdo. Em, y os copio realmente un este que ponía ayer en LinkedIn, ¿no? Y dice que cuando le nombraron presidente de Gillette, Gillette antes de integrarse en Procter trabajaba como compañía americana independiente y tenía 5 marcas: Gillette, Duracell, Braun, Oral-B y luego la división de escritura, ¿no? Y hace un comentario que lo leí esta mañana, digo, lo voy a pegar tal cual, ¿no? Para que lo leáis, ¿no? Al final dice algo muy interesante, ¿no? Que las culturas no se fusionan en un Excel, ¿vale? Tenías una empresa, yo trabajaba en Gillette y en Oral-B, ¿no? Gillette era muy dominante porque era Big Brother, ¿no? Duracell era una empresa tremendamente emprendedora, por el tema, y muy combativa por un mercado de pilas que era muy duro. Braun, una empresa súper tradicional. Oral-B era muy innovadora, pero despuntaba mucho, ¿no? Porque tenía muchísimo potencial, etcétera, ¿no? Y dice, aquí tuve un enorme aprendizaje. Una fusión no consiste en juntar empresas. El reto real consiste en lograr que culturas distintas trabajen juntas sin que ninguna pierda lo que le hace valiosa. Y yo añado, con el tiempo, José Juan Pérez Solero, al que le tengo mucho aprecio, aprendió una tercera cosa que yo no he olvidado. Y es que las personas pueden gestionar el cambio. Lo que realmente les cuesta gestionar a las personas es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre mata, la incertidumbre agota, la incertidumbre paraliza. ¿Vale? Por lo tanto, quedaos con esto, es decir, cuando integréis, si a lo largo de vuestra carrera os vais a encontrar con procesos de integración, podéis integrar balances, podéis integrar sistemas, procesos, Excel, etcétera. Pero lo que hay que saber integrar por encima de todo es la cultura y lo que le hace valiosa a la cultura de cada una de las empresas. Motivo por el cual fracasó la fusión de Daimler con Chrysler, ¿vale? Fracasó totalmente. Cuando Gillette se fusiona con Procter Gamble, en cierta manera, éramos dos empresas multinacionales americanas. Trabajamos de forma distinta, pero la fusión funcionó ¿por qué? Funcionó porque teníamos culturas muy parecidas, independientemente de que unos hiciesen las cosas mejor que otros. Pero la cultura organizativa fue algo que se intentó, evidentemente, cuidar y sacar lo mejor de los dos mundos de cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, os pongo esos dos ejemplos para que también reflexionéis en el caso de que tengáis que el día de mañana o si habéis tenido algún ejemplo de desarrollo de esto. Vamos con cómo desarrollamos esa capacidad. Vamos a aprender a desarrollar esa capacidad organizativa. Y esto, si me funciona, es un vídeo muy interesante. Vamos a ver. Profe, no se escucha el video. ¿Oís o no? Bueno, no hace falta escucharlo, pero lo veis, ¿no? Sí, sí lo vemos. No, no tiene música solo.
Vale, ¿qué os sugiere este vídeo? Estamos viendo un vídeo de un grupo de humanos intentando pasar una viga de un lado a otro y haciendo ese mismo ejercicio un conjunto de hormigas. No sé si habíais visto este vídeo, pero es muy interesante el experimento, ¿no? Cuando vemos este experimento, lo que nos dice la intuición es que en el fondo los humanos deberíamos resolver el problema mejor que las hormigas, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos inteligencia, razonamiento, capacidad de planificación, como queráis llamarlo. Sin embargo, el resultado al final es más interesante de lo que parece, porque al final las hormigas no destacan tanto por su inteligencia individual en el vídeo, sino por su capacidad de actuar como un sistema. Es decir, ninguna hormiga en el vídeo entiende el problema completo, pero juntas consiguen coordinarse de forma más, para la redundancia, más coordinada o más eficiente que lo hacen los humanos. Los humanos tenemos más capacidad individual, pero cuando trabajamos en grupo es cuando aparecen elementos que las hormigas no tienen. Egos, conflictos, liderazgos enfrentados, falta de coordinación, ¿vale? Entonces, ¿qué hace realmente inteligente a un grupo? ¿La inteligencia de sus miembros o por otro lado la interacción o la calidad de sus interacciones, ¿no? Pues muchas veces añadimos más talento a una organización esperando mejores resultados y en el fondo descubrimos que no siempre ocurre así. Para mí un poco, os he puesto este vídeo porque la lección es que la innovación no depende únicamente de tener personas brillantes, volvemos a lo de antes. Depende de cómo esas personas colaboran, cómo esas personas aprenden y cómo se coordinan para resolver problemas complejos, ¿vale? A lo mejor hay veces que un grupo menos brillante, pero mejor coordinado, supera a un grupo lleno de talento, porque en el fondo no sabe trabajar juntos. ¿Vale? Y esto es importante porque esta idea nos lleva, perdonad, esta idea nos lleva a lo que es el desarrollo de la capacidad innovadora. Es decir, aquí hay tres capacidades fundamentales para innovar, ¿no? Lo que llamamos el pensamiento sistémico, entender el problema como un todo, lo que es la inteligencia colectiva, aprovechar el conocimiento distribuido, ¿vale? Y luego tenemos la capacidad de adaptación, reaccionar cuando el entorno cambia, ¿vale? Si esto lo llevamos al vídeo de las hormigas, pues nos damos cuenta que después de ver el experimento, la pregunta ya no es si las hormigas son más inteligentes que los humanos. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de ellas? Es decir, las hormigas nos muestran esas tres capacidades fundamentales que acabamos de ver para innovar. Pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque ninguna hormiga entiende el problema de forma completa. Vuelvo al punto. Y en las organizaciones ocurre lo mismo. Me lo habéis dicho a lo largo de toda la noche. Cuando cada departamento optimiza solo su parte, en el fondo el sistema empeora. Innovar tiene que exigir ver conexiones. Innovar se trata de conectar piezas, no solo de piezas. ¿Vale? Esto es importante. El concepto llevado al vídeo de la inteligencia colectiva, pues las hormigas no dependen de un líder brillante, volvemos al punto, ¿no? La innovación rara vez nace de un genio aislado. Suele surgir cuando distintas personas combinan conocimientos y experiencias, ¿no? Eso es por lo general. Luego sí, tendrás ahí al Steve Jobs de turno, ¿no? Que era un... Pero Steve Jobs no era brillante si no tenía un equipo que le secundase, ¿no? Y luego la adaptabilidad. Cuando uno encuentra un obstáculo, no se paraliza. ¿Qué hace? Tiene que probar, tiene que corregir y tiene que volver a intentarlo, ¿no? Y eso, quedaros que las organizaciones al final que son innovadoras no son las que nunca se equivocan, sino las que aprenden más rápido de sus errores. Y es así como tenemos que verlo, ¿vale? Al final, el pensamiento sistémico, estamos diciendo, es difícil porque las empresas están, como digo muchas veces y como apuntabais, divididas en silos. La inteligencia colectiva es difícil porque aparecen egos muchas veces, un montón de veces. Políticas internas, que os voy a contar. Falta de colaboración, información es poder. Por lo tanto, y luego lo que da la parte de la adaptabilidad. La adaptabilidad es difícil porque el tamaño genera
pues digamos que inercias y digamos que aversión, si queréis, incluso al riesgo, ¿no? Pero curiosamente, las tres capacidades, cuando las cogéis, tienen algo en común, que no dependen tanto de la tecnología como de la forma en que las personas piensan, colaboran y responden al cambio, ¿vale? Por eso la innovación es, ante todo, capacidad organizativa y capacidad humana. Y es así como deberíamos verlo en las organizaciones. Y cuando hagamos este análisis interno, pues deberíamos plantearnos realmente si cumplimos realmente esas capacidades clave dentro de nuestras organizaciones o dónde estamos fallando, ¿no? Os pongo un ejemplo de pensamiento sistémico, Unilever con su Sustainable Living Plan, ¿no? Bueno, este es un ejemplo donde Unilever entendió perfectamente que la sostenibilidad no era un problema aislado de un departamento, ¿vale? Sino era un problema de todo el sistema. ¿Y qué hizo? No innovó únicamente en un producto, sino que innovó en toda la cadena de valor. Proveedores, producción, logística, consumidores, medio ambiente, ¿vale? Entonces, los problemas complejos rara vez se resuelven optimizando una única parte del sistema. La verdadera innovación viene cuando entendemos cómo conectamos todas esas piezas, ¿vale? Pensamiento sistémico. ¿Qué ocurre con respecto a la inteligencia colectiva? Os pongo un ejemplo de Linux, ¿vale? Linux es un sistema operativo, ya sabéis, que se utiliza con código abierto, ¿no? Y es gratuito, ¿no? Linux, en el fondo, lo que está demostrando es que miles de personas pueden llegar a crear algo extraordinario sin pertenecer a la misma empresa. Y el éxito de Linux se basa en la colaboración abierta. Acordaos, la innovación abierta, que muchas veces hemos hablado de ella, ¿no? En ese conocimiento compartido, ¿no? En esa contribución distribuida, ¿no? Por lo tanto, la innovación no siempre surge dentro de una misma organización. Puede surgir muchas veces cuando hay muchas personas que son capaces de aprovechar esa inteligencia colectiva de toda una comunidad, ¿vale? Con lo cual, es otro ejemplo también a tener en cuenta. El tercero, el de adaptabilidad. Os pongo el ejemplo de IBM. IBM es una empresa que está a punto de morir muchas veces a lo largo del camino. IBM ha sobrevivido porque ha sido capaz de qué? Ha sido capaz de reinventarse una y otra vez. Fijaos, IBM pasó de fabricar hardware a centrarse en servicios, luego en consultoría, en software y finalmente en soluciones digitales y de cloud. Por lo tanto, la adaptabilidad no consiste tanto en mejorar lo que hacemos. Tenemos que verlo porque ¿en qué? En que consiste en ser capaces de cambiar aquello que nos hizo exitosos cuando el entorno lo exigía. Y ahí está la belleza de la adaptabilidad. Repito, cambiar aquello que nos hizo exitosos cuando el éxito, perdón, cuando el entorno lo exigía. Y no todas las empresas son capaces de hacerlo. Os he puesto a lo largo de esta asignatura un montón de ejemplos de empresas que han caído porque murieron de éxito y porque no supieron exactamente hacer lo que IBM hizo después, reinventarse, ¿no? Y murieron de éxito y les pasaron por la izquierda, ¿no? Entonces, Unilever nos enseña un poco a pensar en sistema, ¿no? Esa forma sistemática de ver toda una cadena de valor. Linux nos ayuda a aprovechar lo que es esa inteligencia colectiva, e IBM a adaptarnos al cambio, ¿no? Entonces, bueno, si juntas esas tres capacidades esenciales para innovar, pues probablemente desarrollas una capacidad innovadora ideal, ¿no? Si puedes, en cierta manera, poder cumplir con todas, ¿no? Os pongo un ejemplo también muy interesante y que es un poco curioso, ¿no? Que es también incluso cómo nos podemos servir de la naturaleza, ¿no? Porque a veces pensamos que la innovación consiste simplemente en inventar algo nuevo y lo dejamos ahí. Y hay muchas veces que las mejores innovaciones nacen simplemente de la pura y mera observación, ¿vale? De la mera observación con atención, os diría. Este es un ejemplo muy interesante, el de la biomimesis, porque cuando Japón desarrolló el famoso tren bala, ¿vale? Surgió un problema importante, que es que al salir de los túneles,
generaba una tremenda onda de presión y un ruido ensordecedor, ¿vale? Que se pusieron a pensar y dijeron, bueno, es que la solución no vino o no viene de otro tren ni de otra industria. Al final la solución empezaron a pensar y vino de la propia naturaleza, ¿no? Porque un ingeniero muy avispado observó como el martín pescador, lo veis ahí en la foto, bueno, pues se lanza al agua. ¿Habéis visto un buen martín pescador cuando se lanza? Se lanza al agua de forma vertical, apenas mueve el agua cuando entra, no hay salpicaduras, y el pico permite atravesar dos medios distintos de forma eficiente, ¿vale? Y se inspiraron en esta forma para rediseñar completamente el morro del tren. Y el resultado lo obtuvieron. Resultaron el tren bala, muchísimo menos ruidoso, menos consumo energético, mayor velocidad, ¿no? Por lo tanto, la biomimesis nos recuerda un poco una lección que digo yo que es un poco poderosa. La naturaleza muchas veces lleva millones de años resolviendo problemas complejos. Y quizá uno de los mayores actos de innovación sea aprender a observar mejor, ¿vale? Por eso os he puesto también el ejemplo de las hormigas, ¿no? Me gusta mucho, porque el vídeo de las hormigas, a mí, cuando lo ves varias veces, yo me quedo alucinado. Es que al final no hay nadie que las dirija, pero todas actúan por un bien común, ¿no? Y al final acaban pasando la viga de una forma más ordenada y más rápida y más limpia que lo que lo hacen los humanos, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a ir con el cuarto punto, que es un punto también, pues muy de debate, muy interesante. Vamos a ver, habéis dicho que no habéis oído el vídeo antes, ¿verdad? Em, no sé por qué. Pues lo voy a dar, no sé si vais a oírlo. Si no lo oís, lo quito. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, ¿Habéis podido escucharlo? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Sí, sí, Vale, sí. vale, perfecto, perfecto. Bueno, este vídeo os lo pongo porque es interesante para introducir esta última parte, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Al final hoy, en el fondo, somos capaces de crear tecnologías que apenas hace algunos años ni existían o parecían ciencia ficción, ¿no? Que voy a contar de inteligencia artificial, ¿no? Deepfakes, sistemas autónomos. Bueno, la pregunta ya no es únicamente qué podemos hacer, es qué deberíamos hacer, ¿no? Al final, la innovación debe avanzar rápido o tan rápido como sea posible, o debería tener ciertos límites, ¿no? Es un I am poco, not Morgan Freeman. es un poco una pregunta que deberíamos estar haciéndonos, ¿no? Porque durante gran parte del tema hemos venido hablando de cómo innovar mejor, ¿vale? Pero ahora nos planteamos otra cuestión diferente. ¿Debemos innovar siempre? Es decir, estamos obligados a innovar siempre, porque vivimos probablemente en una sociedad donde generalmente ligamos o asociamos innovación con progreso. Eso va de la mano, ¿no? Pero en el fondo la historia también nos demuestra que no todas las innovaciones han tenido, obviamente, consecuencias positivas, ¿no? Al final, la velocidad, la rentabilidad, la ventaja competitiva, no siempre, muchas veces lo sabéis, coinciden con lo que es el bienestar social, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando la capacidad tecnológica avanza más rápido, en el fondo, que nuestra capacidad para entender las consecuencias, ¿no? Que es un poco el ejemplo de la IA, ¿no? El verdadero reto aquí ya no es únicamente innovar, sino innovar lo que yo llamo de forma responsable, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? Y aquí os pongo dos ejemplos ya para terminar, interesantes. Bueno, voy a poner dos ejemplos y una última reflexión, ¿no? El ejemplo de Facebook, ¿no? Es una innovación basada en datos,
que en el fondo puede generar tremendo valor, pero también tiene muchísimos riesgos. Fijaos, Facebook durante un montón de años permitió bueno, ha permitido una recopilación masiva de datos, que es en lo que se basa su negocio realmente. El negocio de Facebook son los datos, ¿no? Y esto en el fondo ha permitido que se terminase utilizando pues, para influir comportamientos y decisiones políticas. ¿Vale? Esto es así, ¿no? Lo hizo a través de Cambridge Analytica, ¿no? Aquí el problema, como veis, no es tecnológico, sino el uso que se hace de la tecnología, ¿no? Entonces, si los datos son el nuevo maná o el nuevo petróleo, la pregunta es, ¿quién debería estar controlando su extracción y uso, ¿no? Porque la capacidad tecnológica no siempre implica esa legitimidad ética, ¿no? que deberían tener las empresas, ¿no? Es un caso interesante pues eso, de debate, ¿no? Sobre todo. Otro muy interesante, os pongo este de Infobae. Al final, esta empresa lo que hace es trabajar con algoritmos, ¿no? Y los algoritmos que hacen, aprenden de los datos. Si los datos contienen sesgo, los algoritmos pueden amplificarlos, en este caso. Entonces, si se creó un sistema utilizado para la selección del personal, pues bueno, podías de alguna manera u otra, pues virar hacia un lado a otro en función de cómo alimentes el algoritmo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿puede ser neutral una inteligencia artificial entrenada con datos generados por seres humanos? Bueno, no lo sé. La innovación en el fondo aquí no tiene que ser solo preguntarse si algo funciona. También es para quién funciona y sobre todo qué consecuencias tiene, sobre todo con respecto a quién las usa. ¿Vale? Y luego el caso muy interesante que es el caso de Volkswagen, ¿no? Volkswagen incorporó software capaz de detectar cuando un vehículo estaba siendo sometido a pruebas de emisión y modificar temporalmente lo que era la parte de su comportamiento. ¿Y qué hizo? Pues perdió muchísimo dinero, muchísima pérdida económica, muchísima confianza y sobre todo muchísima pérdida reputacional, ¿vale? Por lo tanto, la confianza, daos cuenta, cuando se mete la pata, como lo hizo con el Dieselgate, Volkswagen, hace ya muchos años, la confianza tarda muchísimos años en reconstruirse. O, dicho de otra manera, la confianza, si lo pensáis, tarda años en construirse y minutos en destruirse. ¿Vale? Y eso le costó, particularmente en Estados Unidos, a Volkswagen prácticamente hundirse en el mercado, ¿no? Entonces, estos casos de Facebook y el anterior que os he puesto en el fondo eh, responden a una misma pregunta ética, ¿no? La pregunta ética ya no es si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo, ¿vale? Innovar implica valor, pero también tienes que asumir responsabilidades y consecuencias por ese valor, ¿vale? Y eso, en el fondo, como decía uno de los padres de la IA, ¿no? Que hace esta reflexión, realmente, ¿debemos regular o no la IA para proteger a la sociedad? ¿O realmente corremos el riesgo de frenar la innovación? Aquí hay un gran dilema, ¿no? Ahora mismo está la gente muy asustada con la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, la cita de Hinton considera al final que es uno de los padres de la IA moderna, nos recuerda que la innovación tecnológica en el fondo no garantiza automáticamente progreso social, ¿no? Entonces, aquí la cuestión no va a ser si la IA transformará nuestras vidas, que ya lo está haciendo. La pregunta es, o la cuestión es, ¿quién decidirá cómo lo hace, ¿no? Porque empezamos a ver grandes actores que se empiezan a posicionar en el mundo de la IA y son los que parece que tienen la capacidad para tomar esas decisiones definitivas sobre algo que va a impactar en nuestras vidas, ¿no? Por eso la parte del desafío ético y la regulación es absolutamente clave, ¿no? Tiene que haber una regulación que ayude a frenar esos sesgos que antes comentábamos, que exija responsabilidad, que haya transparencia. Y no siempre es fácil, no siempre es fácil porque volvemos a lo de siempre. Europa va por un lado, América por otro. Lo que en Europa es restrictivo en América supone libertad, etcétera, etcétera, ¿no?
Y os pongo para terminar un caso muy sencillo que es el caso de Uber, ¿vale? Sabéis que Uber en la prueba de sus coches autónomos pues atropelló mortalmente. Es un coche sin conductor, ¿no? Entonces, ocurrió en el 2008 y abrió un debate interesante, ¿no? Que en el fondo sigue vigente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la decisión la toma un algoritmo? La responsabilidad deja de ser no, tan evidente, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque si un coche autónomo provoca un accidente, ¿quién tiene que responder? ¿El fabricante? ¿El programador? ¿La empresa? ¿La tecnología? Bueno, abre la espita ya un montón de preguntas. Por lo tanto, la innovación no elimina la responsabilidad, simplemente cada vez que innovamos, esa responsabilidad cada vez la vamos a hacer más compleja, ¿vale? Y la verdadera dificultad de la conducción autónoma en este caso no es tecnológica, es ética, ¿vale? O sea, ¿debe el vehículo en el fondo proteger a sus ocupantes o tiene que minimizar un daño total o un daño colateral? Pues no existe una respuesta puramente técnica. O sea, ¿estamos preparados para programar en el fondo valores morales dentro de lo que es un algoritmo? Y esta es clave, ¿no? Porque cuanto más autonomía damos a la tecnología, en el fondo, más importante se vuelve decidir qué principios queremos que esta tecnología siga, ¿no? Y volvemos al punto que al final tiene que haber responsabilidad y tiene que haber accountability, porque si no, se va diluyendo y si se va diluyendo puede ir dejando víctimas por el camino, ¿no? Y repito, a medida que avanzamos, la tecnología lo que nos ofrece son dilemas morales, ¿vale? Trasladar dilemas humanos a algoritmos es complejo y en el fondo pues puede reflejar lo que antes veíamos, sesgos culturales, impacto social. Por lo tanto, hay que preguntarnos cómo vamos a redistribuir el valor por la tecnología para no dejar colectivos que probablemente se vayan a quedar atrás, ¿vale? Y ya cerramos con esta reflexión para terminar, ¿no? Esto es lo que os decía del dilema de la conducción autónoma. Hay que tener responsabilidad, toma de decisiones e impacto global, ¿no? Y terminamos realmente con esto, ¿no? Yo en el fondo me gustaría terminar esta sección y esta última clase del tema 8, pues remarcando la importancia de que la innovación en el fondo no es únicamente una cuestión de creatividad, ¿vale? No es una cuestión de tecnología o no es solamente una cuestión de hacer crecer a la empresa. Es también una parte muy importante, una cuestión de valores, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener todos presente. Y el reto, yo creo que para los futuros líderes, para vosotros, en el fondo, no va a ser decidir qué innovaciones son o no son posibles, sino realmente decir cuáles merecen realmente ser impulsadas y cuáles no, en base realmente a esos valores, ¿no? Por tanto, como decía el anuncio, ¿no? La potencia sin control no tiene sentido, ¿no? Bueno, chicos, pues perdonad que me he excedido, pero es que esta clase da para mucho debate, pero me la dejan solo con una hora y yo había pedido más tiempo, pero no ha sido posible. Entonces, repasamos muy rápidamente lo que hemos aprendido hoy. Hemos hablado de estructuras organizativas, de cómo gestionar ese cambio, esas barreras, esos egos, esas capacidades para fomentar realmente la cultura de la innovación y terminamos con esa parte de desafíos éticos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, duda, reflexión antes de terminar? Los que quedéis por ahí, que me he excedido. ¿Algo que queráis comentar? ¿No? ¿Todo No claro, más o tiene que menos? ver con la clase, pero la clase pasada que van a preguntar el tema de la admisión de nuestro No se te oye bien, hemos William. recibido dos. Qué pena. No tiene Ahora, que ahora. ver con la clase de hoy, pero era si se pudo hablar con la universidad para la calificación del caso 2. Fecha no hemos recibido retroalimentación. ¿No habéis recibido aún? Y no, señor. Vale, vale, pues yo se lo voy a poner lo voy a hablar con coordinación, porque ya tendríais que haberlo recibido hace tiempo. De hecho, bueno, la semana que viene tenemos la resolución del caso 3, o sea que el 2 ya la deberíais haber recibido. Vale, me lo apunto.
No te preocupes que lo hago saber, ¿vale? Gracias, profe. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos la semana que viene en la clase de conclusiones de Global Sur, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias, profe. Gracias, adiós, Chao, chao. compañeros. Provechoso.